Hola a todas y a todos. Mi nombre es Perla Rosalba García Almaraz, estudiante del primer semestre del Colegio Universitario Kairos. El día de hoy hablaremos sobre la educación y las clases sociales en la materia de la sociología de la educación. Antes de empezar con este tema, es necesario explicarles sobre qué son las clases sociales. Las clases sociales son determinados grupos de personas que tienen cosas en común y que se crean según su situación económica social, el lugar donde viven y su educación principalmente, que es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Estos grupos se clasifican en la clase alta, clase media y clase baja. En este tema vamos a hablar sobre la educación. ¿Cómo es que se da la educación en cada clase social? Pero para eso vamos a partir desde la Edad Media. Entonces tenemos como número 1 las clases sociales en la Edad Media. En la Edad Media, la sociedad se dividía en los reyes, en los nobles, en el clero y el campesino. En el primer rango tenemos al rey y luego al alto clero, a la alta nobleza, al bajo clero, la pequeña nobleza, los siervos y por último los campesinos. Como vemos en esta imagen, los que se encuentran en la clase alta son los reyes. Posteriormente el alto clero, que son los sacerdotes, los obispos, y en la alta nobleza los príncipes, los duques, los condes, y en el clero medio están los miembros de los cabildos, los curas, y en la baja nobleza son los que los hidalgos. Posteriormente los niveles modestos, que son los artesanos, las profesiones liberales, y también por último en la clase baja tenemos a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores. La educación en la Edad Media. ¿Cómo es que se da la educación en la Edad Media? Pues en la Edad Media, los que tenían más privilegios para la educación eran los de la clase alta, que estaban los reyes, los que tenían una mayor educación, los que debían de estudiar, eran los de la clase alta. Por ejemplo, la universidad en aquellos tiempos, pues es la institución cultural más importante en la Edad Media. Es cuando nace una organización para defender los intereses de la libertad de pensamiento, pues hasta nuestros días es la mejor fortaleza para la investigación científica. Podemos decir que en la Edad Media, pues los que se encontraban en el alto rango eran los hijos de los reyes, los hijos de la nobleza, que son los que tenían mejores condiciones en la educación. Es la sociedad la sociedad estamental. Podemos decir que son los privilegiados para estudiar. Entonces, podemos decir que
la desigualdad educativa afecta a todos los sectores de la sociedad, principalmente a los sectores más pobres, ya que en países desarrollados o también como los subdesarrollados existe una gran desigualdad, no solo respecto a la educación, sino también a la calidad de la educación. Entonces, a pesar de esta extensión de desigualdad de oportunidades educativas, hoy en la actualidad la educación, a pesar de una desigualdad social por la economía, podemos decir que las repercusiones de la clase sobre la educación son mucho más profundas y su alcance puede llegar hasta el punto de obtener el sistema educativo, diferenciar ese sistema educativo. La educación y las clases sociales, la relación entre la educación y la clase es fundamental para la comprensión de la dinámica del sistema educativo. La desigualdad social no está ya fundada como privilegios de nacimiento. Ahora, por causas de desigualdad, pues no podemos tener una educación de la misma clase ante todos los estudiantes. Se identifica una desigualdad social, es decir, una desigualdad en las oportunidades educativas. Las sociedades son marcadas diferencias sociales. Las clases tienden a educar a sus hijos en distintas instituciones, tanto en públicas como en privadas. Bueno, entonces, en la educación, en la clase alta de la actualidad, ¿cómo es que se da la educación en la clase alta en la actualidad? Pues podemos deducir que la educación que reciben los hijos de los mejores profesionistas es de alta calidad. Son en escuelas privadas, donde los niveles de estudio de los padres son lo que reproduce esas desigualdades. Entonces, podemos decir que la educación es un bien prestigioso para la sociedad alta, ¿no? Es un campo abierto de posibilidades. Ellos tienen más posibilidad de poder tener una mejor profesión por el sistema educativo que posee. Pero podemos dar a entender que esta educación en la clase alta, hoy en la actualidad, es impartida por profesionistas especializados en la educación particulares. Y por último, la educación en la clase media en la actualidad. Pues la educación siempre ha sido un instrumento de control en la sociedad, como ya lo habíamos dicho en épocas pasadas, en las que reinaba la opresión, las desigualdades por el capitalismo y una del materialismo. Ok, bueno, entonces podemos decir que la educación en la clase media, pues son las escuelas para los estudiantes que sus padres están debajo de la clase alta, es decir, que ellos tienen menos posibilidades que las de la clase alta, pero mayor posibilidad que a la clase baja.
tienen un sistema educativo un poco diferenciado de la educación para la clase alta, pero nos encontramos ante diversos factores decisivos que pueden condicionar cómo puede ser el lugar donde procede este centro educativo. Bueno, entonces la educación en la clase media son para los hijos de los profesionistas, que se encuentran debajo de los de la clase alta. Hoy en la actualidad podemos ver cómo es que se ha dado esta separación de clases sociales. Bueno, ¿y cómo es la educación de la clase baja? Se estarían preguntando, ¿y cómo es la educación de la clase baja? Pues bien, aquí se los vamos a mencionar. La educación en la clase baja es un poco empobrecida ante sus contenidos que se le han impartido a esos niños que la verdad han tenido una educación sumamente escasa, con mucha escasez de conocimientos. Podemos decir que en la educación de la clase baja, pues es una educación pública, es una educación gratuita. Ha jugado un papel muy importante ante estos últimos años, pero favorece también a la democratización de las oportunidades. Cuando un especialista de la educación ha estado formando a nuevos educandos, tiene la obligación de desempeñar podemos decir que la desigualdad social educativa entre la clase alta y la clase baja diferencia mucho, porque en la educación baja son muy escasos los recursos que puedan hacer que estos niños puedan recibir educación. Una de ellas, como vemos en la imagen, no cuentan con un espacio adecuado para adquirir esos aprendizajes. Podemos ver que se encuentran con muy pocos materiales educativos, materiales didácticos que puedan hacerle de gran utilidad. Entonces, esta división de sociedades han tenido un papel muy importante ante esta situación educativa, ante esta desigualdad social, ante esta desigualdad educativa. Es en la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. La desigualdad surge en cuanto al modo en que los individuos y grupos se ordenan y son evaluados unos por otros. Pero más importante aún, la desigualdad se relaciona con diferentes posiciones de la estructura social. Entonces podemos decir que la educación en la clase social, entre las clases sociales, se diferencia mucho porque no todos pueden tener la misma educación que los de la clase A. Es una sociedad dividida en estamentos. Son grupos sociales que estaban muy cerrados, se accede a ellos por el nacimiento, el rey se encuentra por encima de los estamentos y son los que
ordenaba a los que se encuentran debajo de los estamentos. Posteriormente, después del rey, sigue la nobleza, el clero, el tercer estamento. Bueno, y ahí encontramos lo que es el pueblo, los campesinos, los sirvientes. Entonces, damos como conclusión que la educación en diferentes sectores sociales son alta, pero podemos también decir que los que se encuentran en la clase alta son los que menos interés le ponen a la educación, son los que menos tienen el interés o la visión de poder progresar, a cambio de los que son de la clase baja, que son los que más tienen la necesidad de seguir estudiando, pero también son muy pocos los recursos que a estas instituciones educativas se les han sido proporcionadas por el sistema educativo. Bueno, entonces la educación, pues como ya lo hemos dicho, es el instrumento del control de la sociedad. Hay que destacar que la educación en la clase baja a veces es difícil acceder a los de la clase alta, pero la educación baja es gratuita y en ocasiones no es gratuita. Los de la clase alta no lo tienen gratuita. Se imparten y son obligadas a mantener determinados lineamientos en cuestión de la clase alta. Bueno, la educación pues ha tenido un gran impacto por esto de las cuestiones sociales. Bueno, y para finalizar, agradezco la atención de cada uno de ustedes que sobre la educación de las clases, la educación y las clases sociales. Espero que les haya sido de gran utilidad y nos vemos hasta el próximo video.